Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente les saludo a nombre de todo el equipo de Radio Televisión Martí. Hoy miércoles 12 de enero del año 2021 a la 1:30 de la tarde en punto. También recordándoles que este programa se repite en varias oportunidades a lo largo de la semana y en nuestra programación. Pero hoy, en este instante, estamos saliendo en vivo. Y quiero hacer un reconocimiento antes de introducir a mis invitados y hablar de Venezuela, lo que está ocurriendo en mi país de origen, porque qué fabuloso escuchar a María Elena Cruz Varela y este homenaje que se le hace a los poetas. Qué enriquecedor dentro de tanta lucha, dentro de tanta batalla por recuperar nuestra libertad como venezolanos, como cubanos, nicaragüenses. Tenemos que llenar el espíritu para poder seguir en este campo de batalla por nuestra libertad. Así que me encanta poder escuchar el homenaje y estos poemas tan maravillosos. Bueno, ahora sí, comienzo. Tony Simmons en los controles técnicos, Alejandro Saya Bazán, como siempre, en la producción de este espacio y de este servidor, Alejandro Marcano Santelli, llevándoles a ustedes el análisis de lo que es Venezuela, de lo que ocurre en Venezuela. Tengo a Luis Ortiz desde España, miembro de la Unión de la Resistencia Ciudadana en la Madre Patria, y también tengo desde Argentina a un periodista argentino, Leandro Gasco, pero que sigue muy de cerca el trabajo que hacemos Radio Televisión Martí y el tema de Cuba y de Venezuela. Con ellos voy a conversar en instantes. Quiero poner en contexto lo último que ha pasado, que después de estas elecciones realizadas, repetidas por el oficialismo en Barinas, después de la gran celebración que hace la oposición de haber derrotado la cuna del chavismo por más de 2 décadas, sale quien es electo como gobernador, entre comillas, de la oposición, Sergio Garrido, un personaje totalmente desconocido en la política, y se le pregunta en un medio de comunicación controlado por el oficialismo a quién reconocería él en una llamada telefónica si tuvieran en la línea a Nicolás Maduro, el dictador, y en la otra al presidente encargado, Juan Guaidó. Y ha dejado ver a muchos venezolanos que hoy están decepcionados que su reconocimiento es al dictador Nicolás Maduro, asegurando que hay que poner los pies en la tierra, que quien manda, que es el presidente constitucional de Venezuela, es Nicolás Maduro y no Guaidó. Guaidó a él lo describe como una persona que está siendo apoyada por países, entre ellos Estados Unidos. Hablo de la decepción y comienzo contigo con la mayor experiencia que tienes, Luis Ortiz, desde España. ¿Qué significado tiene cuando veíamos a un presidente encargado, a su esposa, a toda una oposición celebrando que con la unidad sí se podía derrotar al chavismo? Pero, ¿qué pasó allí, según tu visión? Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alejandro, y a Radio Martí por esta oportunidad que me das en este año que se inicia de 2022. Mira, en primer lugar, nosotros, la Unión de la Resistencia, fijamos posición muy clara, y lo primero que tengo que decirle a tus oyentes es romper el libreto. Allí no hubo elecciones. Empecemos por allí. Simple y llanamente hay un evento que es parte de un libreto elaborado por 2 bandas criminales que ya las hemos señalado suficientemente y que es parte de un pantano globalizado. Yo vengo manifestándole a las personas que me han contactado de que el año 2021, Alejandro, lo podríamos calificar como el año de la frustración política más grande que ha vivido no solamente los países que están secuestrados, como es Venezuela, Cuba, Nicaragua y todos estos países, sino que el globo terráqueo. El año 2021 se inicia con una frustración política que yo la describo desde Donald Trump, pasando, bueno, por la reconquista de estas bandas criminales comunistas de países como Perú, incluso con el propio Chile, y que por supuesto van por más. De tal manera que lo que pasó en Barinas no es otra cosa
que un acuerdo soterrado que existe, que ha existido y que nosotros lo hemos venido denunciando entre, repito, las bandas criminales del Grupo de Puebla, que en el caso de Venezuela lo lidera Nicolás Maduro, en el caso de Cuba Díaz-Canel, y así sucesivamente, pues. Entonces, nosotros simple y llanamente queremos romper ese libreto, ese engaño, evitar darle la calificación que ellos quieren, que le demos los que intentan seguir engañando, ¿verdad? Y simple y llanamente allí ha ganado una batalla más el pantano de la desgracia comunista, narcotraficante y delincuencial que hoy nos secuestra a Venezuela. Gracias, Luis, por tu análisis. Le voy a preguntar a Leandro Gasco y quiero hacer una aclaratoria antes de darle pase. Primero, agradecerte siempre por la sintonía de Radio Martí desde tan lejos, desde Argentina, y todo el contenido que se hace en nuestras distintas plataformas. Y lo segundo, estar tan atento al tema Cuba-Venezuela, en particular a este último, donde siempre me das tu opinión y siempre estás viendo todos los contenidos que se están haciendo. Leandro, y decidimos invitarte el día de hoy como periodista nuevamente, porque Argentina está viviendo también unos momentos aciagos, una crisis profunda política, y ayer repetían un evento que está ocurriendo en la Venezuela desgastada, en la Venezuela fallida, que dirige esta narcodictadura de Nicolás Maduro. Hubo un apagón generalizado que habla de la inacción, de la inoperancia de un gobierno. Pero bueno, antes de pasar a ese tema y de la comparación Venezuela, Cuba, Argentina, quiero que tú me des tu lectura de lo que pasó en Venezuela con estas elecciones que ya Luis Ortiz ha señalado, su grupo de la Unión de la Resistencia Ciudadana, la representa en España, que no hubo elecciones, sino una selección, un montaje del régimen para su perpetuidad con la confabulación y el juego de algunos factores de la llamada oposición. ¿Qué dice Leandro Gasco? Bueno, sí, yo lo que creo, Alejandro, un gusto como siempre, es que se instalan títeres. Hablamos de narcotráfico y de corrupción y manejan las fichas, ¿no? Evidentemente, si yo hago un análisis, me doy cuenta, por ejemplo, por el diario Página 12, que es un medio que en algún momento fue financiado por el sandinismo en Argentina, por la guerrilla, y que hoy tiene una tendencia oficialista, que cuando ellos utilizan este hecho en Venezuela para decir, bueno, el gobierno está haciendo las cosas bien, existe la democracia, es decir, parece que han puesto a alguien como un títere para querer mostrar algo que el mundo sabe que no es así. No sé, desde una primera lectura, por lo menos desde las operaciones mediáticas de Venezuela y los aliados, claramente es mostrar un escenario que no existe. Quieren mostrar que hay agua en medio de un desierto y de una oscuridad total. Entonces, cuando yo escucho, me dice, bueno, pero apoya a Maduro. Y bueno, evidentemente es más de lo mismo, lo cual me genera mucha tristeza y se da cuenta uno claramente de qué es lo que están tejiendo, ¿no? Y es un confabulado, hay analistas que hablan de una organización criminal enquistada y cuya base de operaciones es Venezuela, por lo menos en lo que es el continente americano. Luis Ortiz, hablando de esto, de este enquistado, de este engaño que se está haciendo, aunque, como reconoce Leandro Gasco, el mundo entero está claro de lo que está pasando, el mundo sabe lo que también está pasando en Cuba, con 62 años de este régimen dictatorial de los Castro. Fíjate que en Ecuador, en Colombia, el día de ayer, Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea de Ecuador, entregó un informe de 125 páginas al presidente Iván Duque sobre la supuesta trama de corrupción liderada por el aliado de Maduro y su presunto testaferro, quien va a ser juzgado, tiene juicio en estos días aquí nuevamente en el sur de la Florida, Alex Saab, que involucraría a políticos del régimen de Nicolás Maduro, a políticos de Ecuador y Colombia. Villavicencio viajó precisamente a Bogotá, entregó este informe. Entonces, cuando uno ve estas noticias y ve lo que pasa en Venezuela, se dice, ok, hay un entramado, hay una organización criminal, pero ¿quién la puede detener? ¿Por qué no la hemos sabido detener? Bueno, mira, quiero, con todo respeto, Alejandro, corregirte en lo siguiente. Venezuela no es el centro de operaciones de estas bandas criminales. El centro de operaciones, y yo lo expliqué suficientemente el año pasado a través de mi programa, Radio Voz Libertaria, y todos mis invitados,
el centro de operaciones de estas bandas está precisamente entre España y Cuba. Zapatero, que es el articulador aquí en Europa, es el actor principal. Venezuela sigue siendo, Alejandro, es el centro financiero. Es verdad, te doy la razón, eso dicho por muchos analistas es cierto. Es el centro financiero que le vino al traste al diabólico de Fidel Castro una vez que cayó el muro de Berlín. Y ya toda la historia la sabemos. Y bueno, y la expresión más clara fue cuando el otro diabólico, digo, Chávez Fría, agarró la chequera con los fondos de todos nosotros los venezolanos y empezó pues a repartir la revolución tal como se lo autorizó Fidel Castro en toda la expansión que ellos lograron en Latinoamérica. Entonces es bueno ir precisando que Venezuela, fíjate, no sé si sabes, y me voy a salir un poco de tu pregunta, el día de ayer o el día de hoy acaban de capturar 1 tonelada de cocaína que salió de Venezuela. Bueno, porque Venezuela ahora no solamente exporta oro, sino que también está produciendo y exportando cocaína. Entonces, Venezuela sigue siendo el centro financiero que hoy, con ese espectáculo del domingo, el Grupo de Pueblo lo consolida con esa falsa oposición, ¿verdad? Repartiéndose el espacio y los recursos que son de todos los venezolanos. Hay que ir precisando, por eso hay que ir rompiendo incluso los libretos que ellos van desarrollando. Hoy, por ejemplo, tú lees todas las redes sociales que tienen que ver con Venezuela y la discusión está en que quién perdió, si Diosdado, si perdió Nicolás Maduro, si ganó aquel. No, simple y llanamente se consolidó lo que se había logrado a través de la voluntad popular, que era demostrarle al mundo que Nicolás Maduro ha sido ilegítimo de origen, ilegítimo de toda ilegitimidad. Y lo que han logrado ellos, con lo de Marina, es consolidar que el mundo pueda de pronto amanecer viendo a Nicolás Maduro como un posible demócrata del continente americano. Entonces, ¿quién está perdiendo? Bueno, la libertad y las democracias del mundo. Esa es la respuesta concreta, Alejandro. Entonces nosotros tenemos que seguir impulsando nuestra tesis que bandas criminales ya no son dictadores, bandas criminales no salen sino con la fuerza, y la fuerza tiene que organizarse nacional e internacionalmente. Yo creo que es más internacional que nacional por todo lo que sabemos y sobre todo por la experiencia de los hermanos cubanos, que tienen 62 años intentando liberarse y no han podido, porque bueno, simplemente la banda criminal de los Castros, con las armas del Estado, ¿verdad? No solamente coaccionan, sino que siempre, y van a seguir haciendo así, van a reprimir, a torturar y a matar todo aquel valiente cubano que salga a enfrentar a esas bandas criminales. Entonces, eso igualito está sucediendo en Venezuela y pudiera suceder de manera rápida si no se espabilan en Colombia y yo diría que incluso en Brasil. Bueno, Leandro, vuelvo contigo. Estoy conversando con Leandro Gasco, colega desde Argentina, y con Luis Ortiz en España, miembro de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Esto es Venezuela Hoy, el espacio de radio, como todos los lunes, miércoles y viernes, esta misma hora de 1:30 a 2 de la tarde, y con repeticiones en toda la programación. Leandro, fíjate, se ha perdido terreno en la lucha por la libertad. Esta demostración de Venezuela así lo demuestra. Hay un régimen dictatorial, pues, con batallas ganadas durante el 2021, comienza el 2022 también con este libreto mal montado que pretende hacerle ver a la comunidad internacional que hay una democracia imperfecta y que hay un gobierno que no es una dictadura y que puede ser derrotada por votos para llevarnos a un referéndum revocatorio posiblemente, que ya lo ha anunciado incluso el propio presidente encargado, y después a unas elecciones presidenciales en 2024. En toda esta ecuación, Leandro, tú con la sensibilidad que siempre me has mostrado como periodista, se han olvidado de nuestro pueblo, del cubano, del venezolano. Aquí la política se lleva a unos niveles donde el hambre, la miseria, la tortura, el encierro, la cárcel, los juicios sumariales, todo lo que hacen estas dictaduras con nuestros ciudadanos, con nuestra gente, con nosotros mismos, pues queda como en el olvido, en un tercer plano. Sí, absolutamente, y creo que tenemos que apostar, como bien decías, Luis, también a una fortaleza internacional, ¿no?
para intentar revertir algunas cosas, porque también es cierto, lamentablemente, que muchos países de Latinoamérica se están comunizando más. En el caso puntual de Argentina, y lo veo yo por las miradas de los mismos venezolanos, ¿no? Que son miles que se están yendo de Argentina, que en algún momento vinieron en busca de una vida mejor y ahora dicen, no, yo me voy porque este escenario yo ya lo vi, no me alcanza la plata, hay inflación, hay inseguridad, hay una alianza cada vez más fuerte con China, con Venezuela, con Rusia, con Irán, con el mismo México, en negocios millonarios. Lo que pasó de los 700.000 usuarios del AMBA sin luz es una muestra también de la corrupción. Yo escuchaba una señora que decía, a mi papá lo estaban operando en el hospital alemán y 5 veces en medio de la operación se cortó la luz. Digo, acá sí tenemos también en Argentina una banda de delincuentes, además el kirchnerismo chavista, que está claro, ¿no? Acá vienen los aviones de Venezuela, han venido en las últimas semanas en esa cumbre de la CELAC, que fue un desastre, fue una alianza de comunismo como es lo de Puebla, evidentemente, pero aquí no pasa nada, aquí se roban el país y vuelven a gobernar, porque la justicia, como siempre, aliada a la corrupción, no existe, ¿no? De hecho, fíjate que el presidente Alberto Fernández el 5 de febrero se va a China y se dice que una de las cosas que va a hacer es el tema de la central esta hidroeléctrica, que realmente es un tema que preocupa mucho, nuclear, que preocupa mucho al mundo, ¿no? Y también la cuarta central nuclear en Zárate, que va a ser con tecnología china por $8.000 millones, ¿no? Es decir, ahí hay corrupción, no hay una cuestión cooperativa, como tampoco hay cuestión cooperativa cuando por 864 millones compran trenes a Rusia para un ramal como el San Martín que no está electrificado, ¿no? Cuando hay corrupción cualquier cosa puede pasar, ¿no? Se puede poner un hospital en el medio del agua, cualquier cosa pasa, lo sabemos, Alejandro. Y la corrupción es el alimento de este movimiento castrocomunista, por darle un título en esta región, porque como lo decía bien Luis y me corregía, y lo acepto al principio, la cuna, y muchos venezolanos lo están diciendo, no se derrotó la cuna del chavismo, la cuna del chavismo estaba en La Habana, y precisamente ya la historia nos ha demostrado que desafortunadamente desde Cuba, el régimen castrista ha movido sus piezas, ha infiltrado y ha manejado a Venezuela a su antojo. Viene otro escenario, Luis, para ponerlo un poco peor, porque ya que estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Perú, México, pero todo lo que ha sido la conquista de estos aliados, de los Castros, de Díaz-Canel, de Chávez, el fallecido, de Maduro actualmente, viene Colombia. Viene un proceso electoral donde todo apunta a que va a ser conquistado y derrotada la libertad, se va a imponer un candidato que comulga con todos estos proyectos comunistas, como es Petro, Gustavo Petro, en estas elecciones que en primera vuelta serán en mayo, luego en junio, pero viene el Congreso. Han avanzado de una manera que si nos damos cuenta y abrimos bien los ojos y miramos todo el panorama, pues los que queremos la libertad, los que queremos el progreso, los que queremos la competitividad, pues nos va a costar mucho encontrarlo, ¿no? Bueno, mira, nosotros estamos apostando de la Unión de la Resistencia Ciudadana y eso que acaba de decir nuestro amigo, tu colega periodista de Argentina, me parece que es la vía. Tiene que producirse, y yo aspiro que sea así en este año 2022, una fuerza internacional o reforzar lo que se inició desde allá hace 2 años, porque hemos hecho intentos, pero lamentablemente pues no son tan rápidos como quisiéramos. Yo en aquella oportunidad, y repito, he dicho que la inyección de la nueva sangre de Zapatero y Díaz-Canel y Alberto Fernández y el señor mexicano hizo posible entonces que ellos se reagruparan, y obviamente dentro de la agenda de ellos está la reconquista de Colombia y de Brasil. Nosotros apostamos, y eso es un debate que se está produciendo con muchos dirigentes políticos y militares, incluso colombianos. Yo creo que no va a ser tan fácil para ellos, pero por eso debemos de iniciar, Alejandro, una convocatoria internacional
que permita reforzar, blindar a Colombia para que no suceda lo que ya sucedió también en Argentina, que lamentablemente pues Macri no resultó con la eficacia que muchos de nosotros pensábamos. Pero en pocas palabras, yo creo de que el pueblo de Colombia, que ya ha transitado por algunos caminos que son por los cuales estamos nosotros pasando, como es el desastre de estas bandas criminales de la FARC y del ELN, yo creo que el pueblo de Colombia, pero en gran medida, no va a permitir que Petro llegue allí. Ahora, eso pasa porque los grandes líderes, entre ellos Álvaro Uribe, Pastrana y otros, acaban de dejar sus miserias y se acuerden en una gran fuerza de líderes, yo diría libertarios, pues, o anticomunistas, vamos a llamarlos de esa forma. Y bueno, yo aspiro que todas esas encuestas y algunas proyecciones, que algunas pudieran ser ciertas, otras son montadas por ellos, no acierten, pues, y que Colombia permanezca, bueno, con todos los errores que hay, permanezca allí como está, defendiendo su libertad. Eso es lo que ojalá, porque además allí hay cerca de 2 millones, un poco más de 2 millones de venezolanos que han buscado pues esas tierras como hogar, huyendo de la Venezuela en donde por cierto, no hay nada. Dime, por cierto, Luis. Alejandro, no sé si supiste hoy un evento de nuevo en un pueblo, hubo varios muertos, enfrentamientos entre miembros del ELN y se dice también miembros de la FARC. Sabemos que son bandas, las bandas comunes que se enfrentan al ELN, que son los que están limpiando los caminos, ¿verdad?, del Grupo de Puebla, para que todo lo que es la droga, el diamante, todos los recursos económicos puedan fluir con rapidez, porque ellos están pensando en la financiación precisamente de Petro. Y eso, por ahí hay unos análisis, unos estudios de gente muy seria que cada día están acercándose a esa realidad. Y te lo informo para que le haga seguimiento y para que todos los oyentes lo sepan. Ellos requieren financiación y obviamente, como pasó en Argentina con aquellos famosos maletazos, ¿te recuerdas? Bueno, Petro necesita muchas maletas. El control en este momento financiero no lo tiene Petro, lo tiene las bandas, los que manejan fundamentalmente la FARC y el ELN, y por supuesto el Grupo de Puebla es el que articula todo. Eso responsablemente lo digo porque hay que estar atento de eso. Por cierto, el presidente Bolsonaro en algún momento lo ha medio señalado, por cierto. No, y hay que estar, y seguimos atentos a ello, porque nosotros también hemos escrito en las plataformas, en los reportajes que hacemos para las distintas plataformas de Radio y Televisión Martí, estos enfrentamientos y cómo se les da el visto bueno y se amparan en territorio venezolano, los últimos ocurridos en Arauca, y se sabe que el régimen de Nicolás Maduro pues los protege. Pero sí, hay una lucha férrea y el primero se inició lamentablemente en Estado Monagas, en la zona de Barranca del Orinoco, con una cantidad de muertos, lamentablemente, de gente humilde, y ahora se inicia bueno, ellos están limpiando los caminos claro, por donde van a transitar. Y los están limpiando, Luis, para darle paso a Leandro desde Argentina. Estoy conversando, señores, con Luis Ortiz. Él es miembro de la Unión de la Resistencia Ciudadana en España, y Leandro Vasco, periodista, colega desde Argentina, periodista argentino. Pero fíjate, Leandro, antes de pasar contigo, esto que está describiendo perfectamente Luis Ortiz, es lo que está pasando y es lo que se puede perder en Colombia, pero lo que se puede ganar para estos grupos criminales que atentan contra nuestra libertad es precisamente que Colombia es el gran generador de los cultivos de droga, y el destino y el trasiego se hace por Venezuela fácilmente para el resto del continente y para el mundo entero. Es decir, sería la tormenta perfecta para que ellos sigan alimentándose de ese dinero mal habido que ha producido tantas muertes en todo y cada uno de los rincones de esta geografía. Ahora, Luis nombraba algo, Leandro, que me llama la atención, que ojalá los colombianos se den cuenta. Y recuerdo yo que nosotros, cuando los ciudadanos cubanos nos decían y nos advertían lo que nos venía, hace años yo vivía en Venezuela, uno se negaba, ¿no? Nosotros no somos Cuba, y fíjate a dónde llegamos. Igualmente le ha pasado a otras nacionalidades, Perú, nosotros no somos Venezuela, pero el comunismo ha avanzado,
Y te pongo como ejemplo nuevamente estas elecciones o selecciones, como las denominó Luis Ortiz en Barinas, donde muchos venezolanos se animó pensando que era un gran triunfo, que era una oportunidad y que unidos se podían. Y resulta que a menos de media hora el candidato demuestra que era una pieza perfecta del oficialismo. Entonces, ¿por qué nos engañamos? ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué no estamos claros en lo que representa ese grupo, esa organización criminal, y por qué ellos siguen actuando sobre nosotros, según tu criterio, Leandro? Bueno, yo volvería a lo que te dije al principio de los títeres, ¿no? Yo pensaba en un héroe de la guerra nuestra de Malvinas que hablaba de confusión, dispersión y desorden, pero evidentemente pasan dos cosas. Por un lado, nosotros tenemos en Latinoamérica malos gobiernos o desmanejos, ¿no? Y por otro lado, pareciera que esa ala que sobrevuela de corrupción termina reiterando una misma mala consecuencia, ¿no? Porque también uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el pueblo se engañe constantemente, ¿no? Me parece que hay algo más allá. Yo sí lo analizo, por supuesto que en el caso de Petro esperemos que no pase porque sería nefasto para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo y para la narcocriminalidad. Pero sinceramente, yo sí lo analizaba incluso con el caso nuestro de Argentina, cuando tuvimos a Mauricio Macri, y lo analizo con lo que dijo Luis Ortiz. Necesitábamos evidentemente que haya líderes, pero que esos líderes saquen la parte miserable que en algunos casos tienen, ¿no? En Argentina podemos tener algún libertario como diputado que por el momento vale la pena, pero después tenemos una oposición que no sirve para nada, y lo podemos incluso mezclar con lo de Venezuela cuando vemos que el opositor parece más un aliado de un sistema actual nefasto que otra cosa, y cuando nos vende en algunos casos derecha y es un socialdemócrata que termina aliándose con el comunismo peor que el mismo que gobierna. Y esos sistemas son los que acontecen, y después también en otros casos hay malos manejos económicos, están sucios ellos, sucios en todo el sentido de la palabra, en su corrupción con el Estado y demás, entonces terminan negociando con los comunistas que gobiernan que les limpien causas, y ellos después cuando van al gobierno no hacen nada y no ponen presos a los que tienen que poner, como pasó con Cristina Kirchner, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente se ha terminado el tiempo, no hay más, tenemos que terminar esta conversación, la repetiremos en otro momento. Gracias a Luis Ortiz, miembro de la Resistencia Ciudadana de España, y también al periodista Leandro Gasco desde Argentina. Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos, gracias por seguirnos constantemente en todo el trabajo que hacemos en las plataformas de Radio Televisión Martí. Yo me despido hasta el viernes a la misma hora. Gracias por su sintonía. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración